Hola, ¿qué tal? Soy Pera de la Escuela de Terapia Narrativa Sincrónica y Arquetipos, basada en la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Bueno, hoy vengo a grabaros este vídeo sobre Lilith, ¿vale? Se está hablando mucho de ella, ahora mismo está como de moda, ¿eh? El arquetipo de Lilith. Sobre todo porque desde un punto de vista de la astrología, ahora Lilith ha entrado en Escorpio. Y todas las personas que nos dedicamos a la terapia, es un punto súper interesante porque Lilith lo que hace es remover todas las cosas que están en nuestro inconsciente, ¿no? Todas las cosas que se ocultan en la profundidad de la psique, ¿no? Y quería hablar, yo siempre trato los arquetipos desde el punto de vista mitológico, no desde el punto de vista religioso, porque Lilith es un mito religioso y por lo tanto ahí se activan creencias, ¿no? Respecto a lo que yo creo, ¿no? Pues hay personas que desde un punto de vista religioso Lilith se la presenta como un demonio. Yo no quiero entrar en valorar si Lilith es un demonio o no, ¿vale? Porque para la terapia narrativa sincrónica no es para nosotros, y ahora aquí es como si fuéramos un clan, ¿eh? No es, para nosotros los terapeutas no es tan interesante si es un demonio o no, si es algo malo o es algo bueno, sino que desde la terapia narrativa sincrónica nos interesa el escenario, el arquetipo para ver cómo se expresa en nuestra psique. Es decir, aquí lo que hacemos es hacer ese reencuentro entre el inconsciente colectivo y la conciencia, ¿no? O el consciente. Entonces, en este vídeo sobre Lilith, quiero solo tratar un punto, que es el punto de que Lilith se dice, y no digo que esté mal, ¿eh? Se dice que es destructiva, ¿vale? Que es un arquetipo de alguna manera destructor. Lilith sí que tiene que ver con el arquetipo del destructor, aunque no es única y exclusivamente el arquetipo del destructor. Pero decir que es destructiva depende un poco del contexto. Se habla mucho de Lilith, pero para entender a Lilith o comprender, tenemos que entender que Lilith en sí es un arquetipo, pero está dentro de un mito. Y dentro del mito aparecen otros protagonistas. Entonces a mí me gusta ver a Lilith junto con los otros personajes que aparecen en el mito para poder comprender lo que me quiere decir el mito, porque no es tan importante un arquetipo concretamente en una historia, sino que el conjunto. La historia se explica a través de distintos personajes. Y entonces, cuando yo veo el conjunto, puedo comprender mejor todos los arquetipos que ahí aparecen, incluido Lilith, ¿no? Entonces, Lilith, desde mi punto de vista, ¿vale? Y esto siempre depende de cómo se expresa el arquetipo en cada persona. No es un arquetipo destructor, no es un arquetipo destructivo. Para mí, Lilith es una víctima que deja de ser víctima. Es decir, Lilith es excluida. Lilith se destierra, pero se destierra ella misma. Lilith intenta ser sometida por Adán. Y para comprender un poco a Lilith hay que comprender también el arquetipo de Adán. Y pienso que es súper interesante. El otro día en el webinar que hice sobre Lilith, que ahora si este vídeo lo estás viendo, estamos a 3 de abril del 25, ¿vale? Y ahora mismo hasta el domingo 6 de abril este webinar está abierto para todos, ¿vale? Lo vais a encontrar en la página web de terapia narrativa sincrónica.com, ¿vale? Y tendréis ahora acceso a este webinar. Am, Hicimos la entrada en el mito, en la escena en la que Lilith se niega a someterse a la voluntad de Adán y para hacerlo invoca el nombre de Dios. Y al hacerlo, Lilith sale volando y se va del jardín del Edén. Entonces, para comprender un poco esto, a mí me interesa mucho también el arquetipo de Adán. Porque Adán en este caso podría estar representando lo que es la energía masculina, sobre todo lo que es el campo mental. Adán, y esto es una hipótesis, ¿vale? Tomadlo siempre como una hipótesis, ¿eh? Adán es un arquetipo que se siente muy a gusto en la mente. Por lo tanto, va a ser un arquetipo que si yo lo tengo activo o es protagonista en alguno de los departamentos de mi vida, va a ser un arquetipo que lo que va a querer es controlar. Adán lo que quería es que su voluntad
se impusiera por encima de los demás. En este caso de Lilith y sobre todo también de Dios, porque fijémonos que en el mito, cuando Lilith se va y luego se niega a volver, es decir, Lilith aquí sí que es un arquetipo rebelde, ¿eh? Se niega a volver al Edén. Entonces Adán exige, pide, pero exige a Dios que cree una mujer que sea más sumisa a él. Pensemos que Lilith fue creada del barro, igual que Adán, en el mito. Entonces Lilith se consideraba una igual. Y por lo tanto, cuando Adán quiso someterla y que se impusiera su voluntad, ella le dijo, oye, perdona, tú y yo hemos sido creados del mismo barro. Entonces, yo soy igual que tú y tú eres igual que yo. Entonces, no tengo por qué someterme a tu voluntad, ¿no? Entonces, Adán pidió y exigió a Dios que creara una compañera que fuera más sumisa, que se pusiera, por decirlo de una manera, que pudiera imponer su voluntad sobre ella. Y ahí Dios, en el mito, ¿no? De su costilla, ya no lo hizo del barro, sino de su costilla, creó a Eva, ¿no? Así, de esta manera, Eva, por decirlo de una manera, aparece como un arquetipo dependiente del arquetipo de Adán. Por eso me interesa tanto el arquetipo de Adán para comprender a Lilith, porque Adán, de alguna manera, podría estar rigiendo cuando está activo nuestra mente y por lo tanto es un arquetipo que se mueve en el mundo de las ideas, de las creencias y lo que hace es controlar mi campo emocional y mi campo instintivo. A Lilith la podemos encontrar en los tres campos, pero quizás Lilith, el hogar en el que ella vive, es más en el campo emocional o en el campo instintivo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo activo al arquetipo de Adán, este está actuando sobre Lilith o Lilith está actuando sobre Adán, ¿vale? Entonces, nos basamos mucho ostras, Lilith aquí, ostras, Lilith allí, ¿no? Y para entender eso, hay que comprender que Lilith, porque actúa como actúa. Lilith se fue del Edén por no querer ser sometida y lo hizo por lo grande, porque en el momento en el que ella invoca el nombre de Dios, eso es el acto más poderoso que se puede hacer en la creación. Y aquí lo que está diciendo Lilith es que ella tiene su propia autonomía y poder personal y por lo tanto ella forma parte de la creación y es una diosa. Al nombrar el nombre de Dios, lo que está haciendo es decir, yo tengo el mismo poder que tú. Entonces, Lilith podría haber sido una víctima, podría haber sido sometida y vivir en esa rabia, ¿no? De quien ha sido abusado y no ha podido resolverlo. Pero Lilith lo resolvió. Desde el principio ella dijo no y se fue. Es decir, que Lilith no pudo ser sometida. Luego la fueron a buscar los ángeles y le chantajearon. Si no vuelves al Edén, vamos a matar a tus hijos. Y Lilith volvió a decir que no. Entonces Lilith dijo, si hacéis eso, voy a vengarme. Y Lilith que dijo, bueno, pues la estirpe de Adán y Eva, yo me encargaré de matar también a sus hijos. Entonces aquí vemos como Lilith, cuando se dice que es destructiva, no es que sea destructiva, es que Lilith simplemente no quiere ser víctima y no lo es. Para dejar de ser víctima uno se tiene que convertir en perpetrador. En el momento en el que hay un perpetrador, no hay víctima posible, ¿no? Y esto lo podemos ver en muchos casos, ¿no? Es decir, uno, por ejemplo, cuando va al colegio, ¿no? Y resulta que le hacen bullying y esa persona se convierte en una víctima, ¿sí? Los alumnos o alumnas, ¿no? que van a la escuela, los que hacen bullying, ¿sí? Son perpetradores que buscan a víctimas para poder hacerlo. Si uno deja de ser víctima y se convierte en perpetrador igual que Lilith, entonces uno está defendiendo su espacio personal y esos perpetradores no les va a servir esa persona para poder ser ellos perpetradores, porque cuando un perpetrador necesita una víctima. Sin una víctima no hay un perpetrador. Entonces Lilith se negó siempre a ser una víctima. Yo creo que esta es la esencia de, entre otras cosas, porque el arquetipo son muchas cosas, ¿vale?
pero me gusta mucho poner el acento allí. Es decir, Lilith es un arquetipo que no se ha dejado caer en el victimismo, no es una víctima. Entonces, para poder no ser una víctima, tiene que ser perpetradora, pero no perpetradora por serlo, sino simplemente para no ser víctima. Entonces, ella lo que está haciendo siempre es defenderse. Es decir, Lilith no atacó por atacar. Ella primero que dijo es no, me voy. Luego la vinieron a buscar y la amenazaron y volvió a decir que no. Entonces, cuando empezaron a matar a sus hijos, ella empezó a matar a los de los otros, ¿no? Entendemos el mito, ¿eh? Ahora, cuidado aquí que no se interprete esto con asesinar a alguien o, o hacer daño, ¿no? Es decir, aquí más que nada es que lo que me hagáis yo lo devuelvo. ¿No? Si a uno, pues por decirlo de una manera, están invadiendo su espacio personal, tiene que aprender a poner límites. Eso es lo que hizo Lilith, poner límites. Luego, a partir de aquí, ¿no? Cómo se narra el mito, cómo se interpreta, pues hay muchas interpretaciones y no voy a entrar en el campo religioso, repito, ¿eh? Porque en el campo religioso, pues quizás sí que es cierto que Lilith es una demonio, ¿sí? Porque al fin y al cabo se alió con los demonios. Pero fijémonos un poco lo que explica el mito. El jardín del Edén, ¿sí? Es donde están Adán y Lilith y luego Adán y Eva, y fuera del jardín del Edén todos son demonios, que son los excluidos. ¿Sí? Si hablamos de los excluidos dentro de un sistema en el que el excluido o la excluida no cumple con los requisitos que pide el sistema y por eso se le excluye, se le trata como un demonio. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva salieron del jardín del Edén? ¿Se convirtieron en demonios? No, hombre, tendría que ser así, ¿no? Porque todo lo que había fuera del jardín del Edén, todo, ¿sí? Eran demonios. Entonces, si te vas del jardín del Edén, te conviertes en demonio, ¿no? Ah, resulta que no. ¿Qué les pasó a Adán y Eva, ¿no? Que de repente se convirtieron en víctimas. O porque ahora tenemos que trabajar, o que ahora tenemos frío, o que ahora me siento desnudo. ¿Sí? Vemos aquí un poco ese cambio, ¿eh? Cuando Lilith salió del jardín del Edén, yo entiendo que también le pasaría lo mismo, ¿no? Es decir, oye, sales del jardín del Edén y ahora te tienes que currar y buscar la vida. ¿No? Entonces es entender un poco, ¿no? Comprender aquí que el arquetipo de Lilith se entiende mejor si comprendemos el arquetipo de Adán y lo que quiere. Si yo dentro de mí sí, que y esta es la gracia, ¿no? Me constelo y veo que tengo el arquetipo del Adán, por ejemplo, en la mente, ¿no? Y está intentando someter mi campo emocional, pues voy a ser una persona que va a controlar las emociones, que va a querer someter lo que yo siento a lo que yo pienso. Esto es muy interesante, ¿eh? Someter mis emociones, lo que yo siento, se somete a lo que yo pienso. Por lo tanto, lo que yo pienso es más importante que no tanto lo que yo siento. Es cuando encontramos que estamos haciendo acciones que van en contra de mi forma de ser o que no me siento a gusto ni realizado con lo que hago. Entonces, una forma de combatir esta desigualdad o este desequilibrio en mí va a ser activar el arquetipo de Lilith, que es el que se va a revelar. En la psicología profunda de Jung, cuando un arquetipo es excluido, se va a la sombra. Y en la sombra, entonces este arquetipo puede vivir proyectado en el mundo externo, en una o varias personas. Y yo tengo ese problema con esa persona porque no estoy aceptando esa parte de mí. O bien desde la sombra es un arquetipo que me posee, yo no me doy cuenta de lo que ocurre, pero estoy pensando, sintiendo y actuando como el arquetipo sin poder hacer otra cosa. Es decir, caigo en la vivencia del mito y me convierto en el mito, ¿no? Y mi vida de alguna manera va totalmente, está totalmente sometida al mito. ¿Vale? Entonces, en la terapia narrativa sincrónica lo que miramos es de encontrar el equilibrio entre todos estos arquetipos. Adán, podríamos decir, juzgar, etiquetar como un arquetipo malo, un arquetipo que hace las cosas mal, ¿no? Pero Adán obedece de alguna manera a su agenda, es de alguna manera esa parte que desea tener el control y es una parte mental y por lo tanto es una parte que va a estar desconectada de la parte emocional y de la parte instintiva. Adán puede estar viviendo en mi campo emocional y Adán puede estar viviendo en mi campo instintivo. ¿Sí? Um,
pero lo va a hacer siempre desde esa característica mental, es decir, va a intentar someter de alguna manera allí donde esté. Si yo encuentro por qué mi arquetipo de Adán, qué es lo que necesita, y si encuentro también a Lilith también y veo qué es lo que necesita, equilibrando todos estos arquetipos y dándoles a todos lo que necesita, voy a encontrar ese equilibrio. Es decir, no es tanto posicionarse en un extremo u otro, que sería polarizarse, sino encontrar ese punto medio, eso sí que es mi responsabilidad como observador de mi psique, ¿no? De alguna manera satisfacer a esos dioses internos que yo poseo, ¿no? Entonces, para comprender a Lilith, hay que entender que Lilith va con Adán. ¿Eh? Lilith no se frenó allí. Hay una parte del mito que también dice que en realidad no fue Satanás la serpiente, sino que fue Lilith. ¿Eh? Y ahora yo aquí no quiero entrar en si esto es verdad o no, si esto es histórico o no, y si desde un punto de vista religioso esto es correcto o no es correcto. Me interesa más el escenario en sí, ¿eh? Con esa neutralidad de, bueno, es una posibilidad, ¿no? Como hacen en los cómics, ¿no? Eso de what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de hacer esto hubiera pasado lo otro, ¿no? Y generamos un escenario hipotético. Pues a mí me encanta la hipótesis de que Lilith regresó al Edén en forma de serpiente para liberar a Eva, porque vio que era una injusticia lo que se había hecho con Eva, porque la habían creado desde la costilla de Adán. Y por lo tanto ella ya viene con esa carga de dependencia del patriarcado o de lo que representa Adán. Y esto nos pasa a todos un poco en nuestro sistema familiar. Si nos fijamos, nosotros nacemos en una familia, en un sistema familiar, y somos una costilla del sistema. Y por lo tanto somos totalmente dependientes, ¿sí?, de ese sistema. Y vamos a tener esa necesidad de supervivencia, de dependencia del sistema. Es decir, dependemos del sistema para sobrevivir. Este mecanismo que es lo habitual en un sistema, cuando perteneces a un sistema, es un poco también lo que ocurre con Eva, ¿no? Y Lilith, ¿cómo rescata a esa Eva? ¿Cómo nos rescata a nosotros? Con la manzana del conocimiento del bien y del mal. Es decir, en el momento en el que yo me hago consciente tanto de lo blanco como de lo negro, es cuando de alguna manera abro los ojos y puedo ser libre del sistema. Pero eso tiene, libre vamos a entender, ¿eh? Libre quiere decir que puedo actuar con más conciencia dentro del sistema, pero nunca voy a poder salir del sistema, porque yo he nacido en ese sistema y pertenezco a ese sistema y formo parte del sistema y el sistema forma parte de mí. Es decir, eso es inviolable, ¿no? No se puede romper. Pero sí que yo dentro del sistema puedo tener entonces mi libre albedrío y puedo elegir dentro de lo que cabe pagando un precio, porque siempre se paga un precio. Eva, por su libertad, y en este caso Adán, porque también acabó mordiendo la manzana, pagaron el precio de salir de ese lugar utópico y entrar en lo que es la dualidad. Entonces ahí de alguna manera es entender y comprender que Lilith en todo esto, para comprenderla del todo, se tiene que también dar un sitio y un paso al arquetipo de Adán y al arquetipo de Eva, porque forman parte del mito. ¿Vale? En el taller que vamos a hacer el 8 de abril de 2025, ¿vale? Este taller lo vamos a hacer más veces, es decir, que estad atentos en terapia-narrativa-sincrónica.com cuando vamos haciendo talleres y formaciones, ¿sí? Vamos a hacer el viaje de Lilith con todas esas partes del mito, ¿eh? Es decir, Lilith fue más allá. Y también vamos a buscar a Lilith ya en una forma más contemporánea, en otras diosas que también representan lo mismo. Y fijémonos que muchas representaciones de Lilith se la representa como una diosa que tiene que ver con la naturaleza y no tanto un demonio o algo oscuro, sino que siempre se la representa como esa soberanía de uno mismo y que uno es reina de donde está. Podemos ver, por ejemplo, el arquetipo de Artemisa. Artemisa, que era hija de Zeus y que era hermana de Apolo. Artemisa, al igual que Atenea, les dijo a Zeus, oye, yo no me voy a casar con el hombre que tú digas o yo no me voy a casar nunca. ¿Sí?
porque no quería perder su soberanía, ¿no? Entonces Artemisa se fue a vivir a los bosques y allí se convirtió en la protectora de los bosques, fue la diosa cazadora, ¿vale? Vemos ahí que no es una víctima, es una diosa de alguna manera guerrera, ¿sí? Fue la matrona, por decirlo de la manera, de las Amazonas, ¿vale? La protectora, las Amazonas eran sus hijas con las ninfas, ¿sí? Y a la vez, Artemisas venían los hombres, ¿no? Porque el mito fue escrito durante el patriarcado, ¿no? Venían los hombres y le decían, oye, quiero casarme contigo, ¿no? Y los hombres se sentían con el derecho de exigir ese matrimonio. Entonces Artemisa no se negaba, pero decía, bueno, vamos a hacer una cosa. Si quieres casar conmigo, vamos a salir de caza juntos, ¿vale? Si tú cazas a la presa antes que yo, me caso contigo. Pero si yo cazo la presa antes que tú, te corto la cabeza. ¿Quieres seguir casándote conmigo? Sí, porque yo soy un hombre. Vale, genial, pues vamos para allá, ¿no? Aquí vemos en el arquetipo de Artemisa esa representación de Lilith también, ¿no? De no querer someterse a la voluntad de los otros y ser una diosa rebelde, pero a la vez justa. ¿No? Porque les daba la oportunidad. Bueno, pues si quieres, demuéstrame que eres mejor cazador. Porque para los valores internos de Lilith acepta al otro desde la igualdad. Es decir, es un arquetipo retador, pero no es destructivo. En este caso, Artemisa protegía a todas las criaturas del bosque. Aparte de cazarlas, también las cuidaba. Es decir, aquí vemos un poco este arquetipo desde un punto de vista de como madre, ¿no? También podemos observar un poco que astronómicamente, ¿no? La luna, aquí está la Tierra y el punto más alejado de la luna, es decir, la oposición, es el punto matemático en el que se ubica Lilith. Entonces vemos que Lilith, de alguna manera, es como esa madre, ¿no? Pero que está lejos de lo que es la madre iluminada por el sol, ¿no? Y aquí también podemos ver, de alguna manera, entender el arquetipo, por qué está aquí, ¿no? Es un arquetipo que, para ser libre, tiene que viajar con la culpa de no ser aceptada, ¿no? Y esto es una cosa que nos pasa a todos, hombres y mujeres. Esto es súper importante también. El arquetipo de Lilith se habla como de las mujeres, ¿no? Y evidentemente es un arquetipo que tenemos tanto los hombres como las mujeres. Es decir, todos hemos tenido esas experiencias de destierro, de exclusión, de no querer ser víctimas, de luchar y ser rebeldes contra lo que es el sistema o contra lo que podría ser la autoridad o el patriarcado que nos quiere someter al arquetipo de Adán. ¿Vale? Es decir, esto es tanto para hombres como mujeres. De la misma manera que a nadie se le ocurre, ¿no? A decir que Quirón es un arquetipo solo de hombres, ¿no? Damos por sentado que Quirón, que es la herida primordial, ¿no? La tenemos todos, hombres y mujeres. Pues Lilith ocurre lo mismo. ¿Eh? Desde un punto de vista de la psicología de Jung, ¿vale? Lilith podría ocupar en los hombres ese escenario en el que está el arquetipo del ánima. Y, y para las mujeres podría ocupar, en este caso, a Quirón, el arquetipo del ánimos. Es decir, que de alguna manera este arquetipo es para todos. ¿Eh? Entender a Lilith es entender una parte nuestra, ¿sí? Tanto hombres y mujeres, que lo que quiere, su esencia, es no ser víctima y para ello se convierte en perpetradora. Y eso no es ser destructivo. Bien, ¿qué tiene que ver con el arquetipo del destructor? Pues sí, ¿por qué? Porque el arquetipo del destructor lo que hace es soltar lo que ya no necesitas. El arquetipo del destructor, de alguna manera, finalizas una etapa para poder empezar otra. Quien la empieza es el arquetipo del creador, pero quien la termina es el arquetipo del destructor. En el momento en el que Lilith invoca el nombre de Dios y se va del Edén, está haciendo del arquetipo del destructor, pero no está destruyendo el Edén. ¿Sí? Uno podría pensar, ostras, pero sí que lo acabó destruyendo, ¿no? El Edén no lo destruyó. Si entramos en el mito de la serpiente y ponemos la hipótesis de que fue Lilith quien era la serpiente en realidad, lo que está haciendo Lilith allí también es el arquetipo del destructor. Pero ¿qué es lo que hace? Termina la etapa
de este mundo utópico en el que no tengo libre albedrío, ¿sí? Y al morder la manzana se termina el Edén y empieza una nueva etapa. ¿Eh? Entonces, en ese final del Edén, por parte de Adán y Eva, Lilith ahí está haciendo el arquetipo del destructor. Y lo hace para los dos, pero no es destructiva. Destructiva es destruir cosas, ¿vale? Por destruirlas, ¿no? Es decir, ser un arquetipo de alguna manera como el relámpago, ¿no? Y ¡pum! Y vas destruyéndolo todo. Tiene que ver con el arquetipo del destructor, pero hay que entender que el destructor no es alguien que destruye cosas propiamente dicho, sino que lo que hace es finalizar etapas, cerrar ciclos, terminar cosas, soltar lo que ya no necesito. ¿Eh? La muda de la serpiente, cuando cambia de piel, es un símbolo del arquetipo del destructor. ¿Sí? El águila, cuando decide y elige, cuando tiene, creo que son 40 años, una cosa así, romperse el pico para que le crezca uno de nuevo, arrancarse las uñas, bueno, no sale uñas, pero son garras, para arrancarse las garras, para que le salgan otras nuevas y pueda volver a cazar y pueda volver a alimentarse, ahí está el arquetipo del destructor, pero es para que haya un renacimiento, ¿no? Entonces, quería comentaros un poco esto del arquetipo de Lilith, porque pienso que es interesante verla en su configuración completa, y para eso necesitamos ver a los otros arquetipos que aparecen en el mito. En este caso, pues en esta escena que os he propuesto están Adán y están Eva también, ¿no? Pero a Lilith, que esto lo haremos en el taller, también está con Samael, ¿no? Es decir, también están los ángeles que vienen a amenazarla. Para entender a Lilith hay que entender también a los otros arquetipos, porque forman parte todos de la historia. Y aquí lo interesante es ver la historia que se narra, no tanto el arquetipo única y exclusivamente, ¿vale? Bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, podéis contactar conmigo, ¿vale? Aquí os pongo un enlace si estáis viendo esto desde YouTube. Si lo estáis viendo desde Instagram, vais a poder ver en mi perfil, ¿vale? Los cursos, formaciones y talleres que están. Y cuando entráis en mi web podéis hablar conmigo por WhatsApp, ¿vale? Pues nada, un beso y nos vemos en la próxima. Chao.